Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del Boletín Novedades Laborales y Seguridad Social, en el cual conversaremos sobre un tema de bastante actualidad como es el de la pensión por vejez. Sobre todo en estos días en los que se ha estado comentando en los diferentes medios de comunicación la figura de la hipoteca inversa, a través de la cual se busca darle ingresos a personas adultos mayores que lo requieran, entregando como garantía un inmueble del cual sean propietarios. Vamos a desarrollar durante esta reunión, vamos a analizar las características de lo que son las pensiones en el régimen de prima media, es decir, colpensiones, y las características de la pensión en el régimen de ahorro individual, es decir, en los fondos privados de pensiones, para que al final ustedes tengan información objetiva, concreta, de cómo funciona cada uno de los regímenes y cuál podría ser mejor eh, para sus intereses. Desde ya les anticipo, no hay una regla absoluta, no siempre los fondos privados son mejores para una persona, no siempre Colpensiones es mejor para otra persona. Cada caso hay que mirarlo de acuerdo con la condición de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar entonces a hablar de Colpensiones. Vamos a analizar la forma como se calcula la pensión en Colpensiones y comencemos por decir que esa entidad esa entidad pensionará por vejez a sus afiliados que cumplan con los requisitos de edad y tiempo que están previstos en la legislación. Tienen que ser los dos requisitos, edad y tiempo. No es uno de los dos, tienen que ser los dos. En lo que tiene que ver con la edad, hoy en día Colpensiones exige que la persona cumpla 57 años de edad si es mujer o 62 años de edad si es hombre. 57, 62. Y así está desde el año 2014. 57, 62. Antes del año 2014 las edades eran más bajitas, eran 55 para las mujeres y 60 para los hombres. Hoy repito, estamos en 57, 62. Y además de completar la edad, el afiliado tiene que demostrar que cumplió con las semanas necesarias establecidas en la ley para pensionarse. Hoy en día, año 2020, las semanas mínimas que hay que tener en Colpensiones para pensionarse son 1.300 semanas. 1.300 semanas. Y así está funcionando con 1.300 semanas desde el año 2015 hacia acá. Antes del año 2015 las semanas eran menos. Por ejemplo, fíjense ustedes, ahí ven en la pantalla desde el año 2005 o en el año 2005 se exigían 1.050 semanas y luego por cada año después del 2005 las semanas subían 25 semanas, 25 por año, 25, 25, 25, 25, hasta llegar al 2015 que fue cuando llegamos a 1.300 y ahí paramos, estamos ahí hoy, 1.300 semanas. Entonces fíjense que los dos requisitos que hay que cumplir son 57 años de edad las mujeres, 62 los hombres y 1.300 semanas cotizadas. Esto lo que nos tiene que llevar es a entender que la pensión es un tema de largo plazo, es decir, tenemos que mirar, tenemos que mirar en qué año vamos a completar los 57 o los 62, según seamos mujer u hombre, en qué año vamos a cumplir la edad necesaria y cuántas semanas vamos a tener cotizadas para ese momento. Y ahí ya sabremos si estamos por debajo de 1.300, que son las que se exigen hoy, o si estamos a ras con las 1.300, o si estamos por encima de las 1.300. Eso es un primer factor que hay que evaluar. Pero hay otro tema que en Colpensiones hay que tener presente y es el valor de la pensión. El valor de la pensión en Colpensiones está determinado por varios factores. Primero, por el promedio de ingresos que la persona devengó en los 10 años anteriores a pensionarse por vejez, o por el promedio de los ingresos que la persona devengó durante toda su vida laboral, el que sea más favorable.
promedio de los últimos 10 o promedio de toda la vida. Y segundo, está determinado también por el número total de semanas que la persona haya cotizado al sistema. Entre más semanas tenga cotizadas la persona por encima de las semanas mínimas, entre más semanas tenga cotizadas por encima de las mínimas, mayor va a ser el valor de la pensión. Les pongo un ejemplo. Con base en lo que establecen las normas hoy, entre más alto sea el promedio de ingresos que devengó la persona en los últimos 10 años o en toda su vida, entre más alto sea ese promedio de ingresos, la pensión arranca en un porcentaje más bajito. Entre más bajito sea el promedio de los ingresos que la persona devengó en los 10 años anteriores o en toda su vida laboral, entre más bajito sea ese ingreso, el arranque de la pensión será un poquito más alto. El que ganó mucho arranca con menos. El que ganó menos arranca con un poquito más. Los rangos de arranque de la pensión por vejez en Colpensiones será entre el 55 y el 65%. Estos son los rangos de arranque. Entre más alto sea el ingreso del promedio de los últimos 10 años o de toda la vida, más se acercará al 55 entre más de arranque, y entre más bajito sea el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida, entre más bajito sea ese promedio, el arranque se acercará más al 65. Supongamos que, o más bien, a ese porcentaje de arranque, a ese porcentaje de arranque, ese porcentaje de arranque se puede subir 1.5% por cada 50 semanas que la persona haya cotizado por encima de las semanas mínimas. 1.5% por cada 50 semanas que la persona haya cotizado por encima de las semanas mínimas. Entonces, las semanas mínimas son 1.300. Supongamos que la persona se pensiona o cuando cumple los requisitos tenía 1.350 semanas. O sea, tenía 50 por encima de las mínimas, que son 1.300. Gracias a esas 50 que tenía por encima, el porcentaje en el que arranque su pensión va a subir 1.5%. Si tenía 1.400 semanas, o sea, 100 por encima de las mínimas, su pensión, el porcentaje de arranque de su pensión subirá un 3%. Si tenía 1.500 semanas, tiene 200 por encima de las mínimas, o sea, tiene 4 veces 50 y le dan 1.5% por cada 50. O sea, le van a dar un 6% que se incrementará al porcentaje básico en el cual arranque su pensión. Eso quiere decir entonces que entre más semanas tenga la persona por encima de 1.300, mayor será su pensión, teniendo en cuenta que el tope máximo de pensiones hoy será el 80% del ingreso base de liquidación. ¿Qué tenemos entonces hasta acá? Edad en Colpensiones, 57 mujeres, 62 los hombres. Semanas en Colpensiones, 1.300 semanas. Monto de la pensión dependerá de cuál fue el promedio de ingresos de los últimos 10 años o de toda la vida. Eso nos determinará un valor de arranque de la pensión. Entre más alto sea el ingreso de los últimos 10 años o de toda la vida, más se acercará el arranque al 55. Entre más bajito sea el promedio de los últimos 10 o el de toda la vida, más se acercará el arranque al 65. Y ese porcentaje de arranque se puede subir 1.5% por cada 50 semanas que la persona haya cotizado por encima de las mínimas. Entre más semanas tenga la persona por encima de las mínimas, mayor va a ser el valor de su pensión, llegando a un máximo del 80% de su ingreso base de liquidación. Así funcionan Colpensiones. Edad, tiempo, ingresos de los últimos 10 años, semanas cotizadas en total, y eso nos define el valor de la mesada pensional. Desde el comienzo uno más o menos puede saber en cuánto va a quedar su mesada pensional. En los fondos privados de pensiones el tema funciona diferente. En los fondos privados de pensiones realmente lo determinante no es la edad, son las semanas,
no es el promedio de los últimos 10 años. En los fondos privados de pensiones realmente lo determinante es cuánta plata tiene ahorrada la persona en su cuenta de ahorro individual. ¿Cuánta plata tiene? ¿Cuánto cotizó? ¿Cuánto fueron los rendimientos que dio esa plata? ¿Cuánto fueron las pérdidas que se produjeron por las inversiones, etcétera? Para pensionar, se mira cuánta plata tiene y para cuánto tiempo alcanza esa plata. En esencia, así es como funciona el régimen de ahorro individual. Les voy a mostrar aquí una tablita que se publicó en la revista Dinero por allá en el año 2005. Es una tablita bien interesante porque nos muestra la filosofía de cómo se calculan las pensiones en los fondos privados de pensiones. En este cuadrito que les voy a mostrar que se publicó en el año 2005, repito, centrémonos en la filosofía, más que en las cifras, porque las cifras claramente han cambiado del 2005 al 2020, es la filosofía lo que quiero que entendamos con estos ejemplos que me parecen bastante gráficos. Miren, por ejemplo, tenemos aquí cuatro ejemplos. En la primera columna ven ustedes el hipotético caso de una persona de 60 años de edad con un cónyuge de 55, con un capital de 856 millones de pesos y con 13 mesadas al año. Ese capital alcanza para que la persona reciba una mesada de 4.800.000 pesos. Si ustedes miran el segundo ejemplo, es una persona de 60 años de edad, un afiliado de 60 años de edad, con un cónyuge de 45 años de edad, con el mismo capital de 856 millones de pesos, las mismas 13 mesadas al año, pero ahí la mesada baja a 4.400.000 pesos. ¿Por qué si tiene el mismo capital, por qué baja la mesada? Por la edad del cónyuge. Porque como el cónyuge es más joven, tiene una expectativa de vida probable mayor. Entonces esa platica hay que estirarla más años. Por eso baja el valor de la mesada pensional. Y miren el tercer ejemplo. El mismo afiliado de 60 años que no tiene cónyuge y tiene el mismo capital y quiere las mismas 13 mesadas al año, recibirá una mesada de 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque aunque es el mismo capital, la expectativa de vida o la plata, el tiempo que tiene que durar la plata se calcula es con base en la vida del afiliado. No hay un miembro del grupo familiar que vaya a vivir más que él, entonces la plata no hay que estirarla más años. Por eso sube a 6 millones de pesos. Y miren el cuarto ejemplo. Un afiliado de 60 años, cónyuge de 55, 428 millones de pesos de capital. La mesada baja a 2.400.000. Y el último ejemplo, afiliado de 60 años, cónyuge de 55, 1.100 millones de pesos de capital, 13 mesadas al año, la mesada sube a 6.200.000. Fíjense entonces cómo en los fondos privados de pensiones es determinante evaluar el valor de la cuenta, lo que tiene la persona en la cuenta de ahorro individual, es muy importante, pero también es muy importante evaluar la conformación del grupo familiar, la edad de los miembros que conforman el grupo familiar y que pueden llegar a ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, porque eso va a determinar cuántos años tiene que durar esa platica que el afiliado cotizó y eso hará que la mesada pueda subir o pueda bajar. Fíjense cómo aquí ya empieza uno a mirar características de cada uno de los regímenes. Entonces, por ejemplo, pensemos en una persona que está afiliada a Colpensiones y ahorita por cuenta de todo este tema de la pandemia, del COVID-19, vio sus ingresos reducidos a un salario mínimo legal mensual vigente y realmente esto y está en los últimos 10 años anteriores para cumplir los requisitos de pensión, por ejemplo. La persona tenía la expectativa de que en los últimos 10 años iba a poder cotizar sobre un muy buen salario, pero por cuenta de la pandemia no lo pudo hacer y sus ingresos bajaron al salario mínimo. Esa persona en Colpensiones sabe que si el promedio de sus ingresos en los últimos 10 años, si el promedio de ingresos en los últimos 10 años
fue de salario mínimo, pues en Colpensiones, los últimos 10 con base en el promedio de los últimos 10 años en Colpensiones, la pensión le va a quedar en el mínimo. Y si el promedio de toda la vida laboral, que es el otro promedio que mira Colpensiones, no estuvo muy alto tampoco, pues esa pensión va a quedar muy seguramente en el mínimo. ¿Sí? Mientras que si de pronto se trata de una persona que eh, de pronto los últimos 10 años no va a tener unos buenos ingresos, por cuenta del COVID, por ejemplo. Pero resulta que los primeros años de su vida laboral o los años anteriores de su vida laboral devengó un muy buen salario, cotizó sobre un muy buen dinero y esa persona está en fondo privado de pensiones, es posible que en el fondo le vaya mejor que en Colpensiones. Es posible, porque es posible que los aportes que alcanzó a hacer sobre muy buen salario en los años de vida laboral anteriores alcancen a compensar ese menor valor de los últimos años y la mesada pueda quedar un poco por encima de lo que hubiera quedado en Colpensiones. Hoy en día uno puede ir a los fondos privados de pensiones, he visto varios casos en los que se ha hecho eso, va el afiliado al fondo privado y le pide al fondo un comparativo de cómo quedaría su pensión con ellos y cómo quedaría la pensión en Colpensiones. Y el fondo hace el comparativo y se lo muestra al afiliado, teniendo en cuenta, por supuesto, que la proyección que se hace de la pensión en Colpensiones y en el fondo pues se hace a partir de unos supuestos que uno no sabe si se vayan a dar. Puntualmente en el fondo uno no sabe cuál vaya a ser la inflación, cuál vayan a ser la rentabilidad de las inversiones, cuál vaya a ser el salario del afiliado. Hay un montón de supuestos que uno no sabe si se van a dar, pero si esos supuestos se dan, uno sí podría saber más o menos cuál puede ser la pensión en Colpensiones y cuál puede ser la pensión en el fondo privado. Para que ustedes se hagan una idea, en los fondos privados de pensiones hay varias modalidades de pensión, pero digamos que hay dos grandes. Una, el retiro programado y otra, la renta vitalicia. Bajo el retiro programado, el fondo de pensiones se queda con la plata del afiliado, la pone a rentar y le paga al afiliado la pensión de lo que tenga en la cuenta de las inversiones, de las ganancias de las inversiones, de las pérdidas de las inversiones, y entonces eso hace que el fondo anualmente tenga que estar calculando, recalculando el valor de la mesada pensional. ¿Sí? Entonces el riesgo que se corre bajo la modalidad de retiro programado es que cada año cuando el fondo recalcule el valor de la pensión, la mesada vaya bajando, porque el capital se fue agotando, porque los intereses no fueron suficientes, en fin, por muchas variables podría darse esa situación. Entonces uno tiene que tener esa situación presente. Arranca uno con una mesada alta, con los años termina uno con una mesada bajita, esa es la desventaja, pero tiene una ventaja, y es que si por alguna razón el afiliado se muere en la mitad de esa línea y no dejó beneficiarios, toda la platica que haya quedado en la cuenta de ahorro individual, esa platica no se pierde, esa platica le queda a los herederos del afiliado, bajo el retiro programado. Repito, 100 pesos, se muere cuando todavía le quedaban 50, no deja beneficiarios, esos 50 que quedaron en la cuenta se le pueden entregar a los herederos. Y hay una segunda modalidad que es la renta vitalicia. Entonces, bajo esa modalidad, el fondo privado le entrega la plata del afiliado, la que tenía el afiliado en la cuenta, se la entrega a una compañía de seguros. Y la compañía de seguros le paga al afiliado una mesada pensional por un valor constante en el tiempo, no disminuye, se mantiene. La ventaja entonces de la renta vitalicia es que al finalizar la vida uno termina recibiendo una mesada similar a la que recibió cuando empezó a ser pensionado. Esa es la ventaja. La desventaja, entre comillas, es que si la persona se muere en la mitad de ese camino, entre el reconocimiento y la fecha de la supuesta vida probable de la muerte, si se muere en la mitad, eso que no se haya alcanzado a gastar, la aseguradora, digamos, se lo gana. La aseguradora se lo gana. Es un riesgo. Si el afiliado vive más años de los proyectados, la aseguradora asume la pérdida.
Pero si el afiliado vive menos años de los proyectados, la aseguradora se gana eso que el afiliado no alcanzó a recibir. Repito, esto bajo el supuesto de que el afiliado fallezca y no tenga beneficiarios. Porque si tiene beneficiarios, se genera la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios que están previstos en la ley, para el grupo familiar que está previsto en la ley. Eh, si la persona está en fondo privado, eh, tiene un capital importante, no tiene ya beneficiarios de pensión de sobrevivientes y sabe que se va a morir rápido, posiblemente para esa persona que está en fondo privado, la modalidad de retiro programado pueda ser una opción atractiva, porque tiene un buen capital que no se lo va a alcanzar a gastar todo y cuando se muera, lo que quede ahí se lo puede dejar a sus herederos. Es una opción. Pero si es una persona que no tiene un capital tan grande, que en principio su expectativa de vida es muy larga, tiene potenciales beneficiarios para una pensión de sobrevivientes, es posible que el retiro programado no le sirva mucho, porque ante el riesgo de que la mesada baje, pues de pronto puede ser más atractivo pensar en una renta vitalicia donde la mesada sea estable en el tiempo. Fíjense cómo hay una cantidad de variables que hay que evaluar. Por eso les decía ahora, no siempre es mejor Colpensiones para todo el mundo, no siempre es mejor el fondo privado para todo el mundo. Cada caso hay que evaluarlo de acuerdo con la historia laboral, de acuerdo con la proyección de la vida laboral, de acuerdo con la proyección de los ingresos de la persona, de acuerdo con la conformación del grupo familiar. Lo cierto es, tenemos dos opciones pensionales claramente definidas en la ley, cada una con sus ventajas, cada una con sus desventajas. Es posible que estas dos grandes opciones que tenemos de pensión sufran modificaciones en el corto plazo a partir de reformas pensionales que seguramente vendrán. Mm, pero antes de que esas reformas lleguen, se sumará una tercera opción, que es la hipoteca eh, diferida, la hipoteca, digamos, la figura que está planteando el gobierno ahora en los medios de comunicación, la hipoteca inversa, de permitirle a las personas adultos mayores recibir un ingreso a partir de los 65 años de edad hasta que fallezca el afiliado o su familia, dejando como garantía un inmueble del cual sean propietarios. Habrá que ver en qué términos sale ese decreto, esa reglamentación, quiénes podrán administrar esa figura de la hipoteca inversa, pero será sin duda una tercera alternativa que se podrá evaluar para tener ingresos durante la tercera edad. Se sumará entonces esa opción a la opción del retiro programado, perdón, a la opción del régimen de ahorro individual o a la opción del régimen de prima media que administra Colpensiones. La pensión es sin duda el negocio más importante que haremos todos nosotros, pues porque salvo que algo extraordinario ocurra, todos pensamos pensionarnos por vejez en algún momento y es el ingreso del cual vamos a vivir cuando ya no tengamos, digamos, cuando ya nuestra capacidad laboral se haya visto disminuida. Entonces, es un tema fundamental. Es un tema fundamental, hay que tomar la mejor decisión. Los invito a que revisen su situación con tiempo evalúen cuál puede ser la mejor opción. La ley establece que el afiliado se puede trasladar, el afiliado se puede trasladar de régimen de ahorro, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media o viceversa, siempre y cuando le falten más de 10 años para completar la edad de pensión. Si a la persona le faltan menos de 10 años, es posible que ya no se pueda trasladar, ya le toca pensionarse donde esté, salvo algunos casos excepcionales que están previstos en la ley y en la jurisprudencia. Esos son temas que ya están, digamos, regulados. Pero como norma general, si nos faltan menos de 10 años, ahí nos tocó quedarnos. Básicamente esos eran los aspectos que quería compartir con ustedes hoy en esta conferencia. Estemos atentos a la evolución del tema de la hipoteca inversa, estemos atentos a las modificaciones al régimen pensional. Créanme que eso directa o indirectamente
nos afecta a todos nosotros, entonces hay que estar atentos. Conferencias como estas que acaban ustedes de escuchar, las hacíamos presencialmente en las empresas para grupos de trabajadores, cuando se podían hacer, digamos, reuniones masivas. Pero los invito a que evalúen de pronto hacer reuniones como estas para grupos de trabajadores de la misma empresa, por ejemplo, o para analizar su caso particular mmm, con base, pues, entre otras cosas, en todos estos elementos que hemos conversado. Recuerden que información adicional sobre todo esto la pueden conseguir en mipracticalaboral.com. Ahí encuentran preguntas, respuestas sobre temas de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, sobre pensión por vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilios funerarios, responsabilidad civil por accidentes de trabajo. Encuentran noticias de actualidad, videoconferencias, en fin, encuentran información amplia sobre todos estos temas. Espero que esta información haya sido de su interés eh, y espero poder contar con su presencia en futuras oportunidades. Muchas gracias a todos, les deseo un feliz resto de jornada y por favor cuídense. Hasta luego, muchas gracias.